Empezamos con esta serie, hermanos. El título ya lo tenemos aquí en el pizarrón, es el panorama general de un soldado bíblico. Nuestros textos que tomamos como base ya los leímos, están en 2 de Timoteo, capítulo 2, del texto 1 al texto 4. Y hermanos, empezamos con este tema. Esta predicación es la introducción a una serie que primero Dios será de edificación a nuestra vida y será de bendición. La serie llamada El Soldado Cristiano, donde, si Dios permite, iremos viendo con cada personaje de la Biblia las características de un soldado cristiano, su naturaleza, los elementos que un soldado tiene, y roguemos, hermanos, a Dios que nos quiera mostrar con cada personaje a lo largo de esta serie, que repito, iremos viendo con los hermanos que suban al púlpito a predicar, iremos viendo qué tipo de soldados somos, porque hay tipos de soldados, o la verdad es que si no hemos sido, o todavía es que no somos soldados, si todavía no somos alistados en el ejército de Dios, porque, hermanos, cabe señalar, tengo que empezar diciendo esto, cabe señalar que en este mundo solamente hay dos ejércitos, no hay un ejército intermediario. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 12, texto 30, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, hay dos ejércitos en este mundo, el ejército de Dios y el ejército de maldad, el ejército del diablo, el ejército de las tinieblas. Y para esto estaremos en la predicación, hermanos, al menos en esta predicación, utilizando términos de milicia, términos militares, porque la Biblia nos enseña varios términos militares, nos enseña y nos dice que hay soldados, hay batallas, hay milicias, hay peleas, hay guerras, hay victorias, hay derrotas, etcétera, etcétera. Es un lenguaje militar. Y para ir adentrándonos un poco más, vamos a describir rápidamente qué es un soldado, para ya familiarizarnos con lo que vamos a ir viendo, qué es un soldado y su función primordial. Buscamos la epistemología de la palabra, y nos arroja la palabra estratiotes. Nos arroja la palabra estratiotes o estrategos. Esto significa soldado y tiene traducciones que significa persona estratégica de un ejército. Otra traducción dice que es un guerrero que lucha en una hueste. Ahorita vamos a ver que la palabra hueste significa tropa. Otra traducción dice que es aquel que se somete a las órdenes de un general, es aquel que sufre y pelea con todo lo que es y con todo lo que tiene. Hermanos, ser soldado exige un alto nivel de obediencia, compromiso, lealtad con su ejército. Un buen soldado debe de estar siempre alerta para defender, actuar, pelear en una guerra en contra de un ejército antagónico. Y si Dios permite, hermanos, vamos a entender con esta serie que cada creyente verdadero es reclutado al ejército de Dios, y es reclutado, hermanos, directamente por el general supremo. ¿Y ustedes para qué creen que es reclutado el creyente? ¿Para qué fuimos reclutados si es que somos soldados, hermanos? ¿Para qué es reclutado el creyente verdadero? Para pelear una guerra que no sabía el creyente, que no sabíamos que existía. El verdadero creyente, hermanos, es introducido en una guerra espiritual que antes no conocía, pero por gracia ha sido alistado en el ejército de Dios. Porque, hermanos, tengo que decirlo así también, amigos que nos escuchan, todos nosotros, todo ser humano nace en el ejército del mal. Todos los seres humanos nacen en el ejército de las tinieblas, si no es que por el general supremo, nuestro Señor Jesucristo, es que somos llamados al ejército celestial. Recuerden lo que leímos en el libro de Mateo: el que no está conmigo, está contra mí. Pero, hermanos, por gracia, el creyente alistado va a ser capacitado. El creyente que ha sido alistado en las filas del ejército va a ser
instruido, enseñado, guiado, es llevado a una iglesia que es el centro de capacitación militar. Y allí Dios lo va a ir adiestrando, número 1, a vestirse como soldado, a ponerse la armadura que vamos a ver más adelante en el libro de Efesios, a conocer sus armas. Vamos a ver que las armas del creyente son doctrinas, a saber usar esas armas, a saber usar esas doctrinas, a memorizar, aplicarlas sobre todo, ¿no? Porque muchos creyentes quizás podrían conocerlas de memoria, pero no aplicarlas a su vida. También Dios nos va a ir adiestrando en la iglesia, repito, que es el centro de capacitación militar, a conocer más al Supremo General del cielo, al Señor Jesucristo, y a pelear una buena batalla que, repito, no sabíamos nosotros que existía. Nosotros cuando estábamos en el ejército del mal no sabíamos, no había un conflicto en nosotros, no sabíamos que había una guerra, hermanos, pero nos van a ir adiestrando en este centro de capacitación llamado iglesia. Hermanos, donde la principal arma del creyente, lo vamos a ver más adelante, la principal arma del creyente es el evangelio. El evangelio es una bomba de destrucción masiva, es la única arma, hermanos, que cuando se dispara, le da vida al muerto. Es poderosa. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 10, texto 3 y 4, dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta el alma y hasta los tuétanos. Por eso, hermanos, en muchos grupos carismáticos, amigos que nos visitan, amigos que nos pueden estar escuchando, en muchos grupos carismáticos, en muchas pseudoiglesias, es tan falsa la enseñanza, hermanos, que dicen que las personas que llegan, les dicen a las personas que llegan que todo va a ser color de rosa, que en todo te va a ir mejor, que tus problemas se acabarán, que tus sufrimientos desaparecerán en tu vida, inclusive que serás más próspero, que tendrás más economía, más negocio, más prosperidad. ¿Y qué dice nuestro texto base que leímos en 2 de Timoteo? Tú como buen soldado sufre penalidades. El buen soldado de Cristo vamos a ir viendo que no le va a ir, como dicen estos grupos carismáticos, que todo va a ser color de rosa. El creyente es llamado a pelear una guerra que ya es ganada, ahorita lo vamos a ver, ya está ganada, pero es tan falsa la enseñanza de muchos lugares donde dicen que todo va a ir bien, y no es cierto. El verdadero creyente, repito, es introducido a una guerra. Tengo que hacer mucho énfasis en esto, hermanos. El verdadero evangelio nos llama a pelear una guerra, donde dice el libro de Mateo capítulo 10, texto 36, que hasta tendremos enemigos, ¿en dónde? En nuestra propia casa. Y tenemos que ir entendiendo, hermanos, el porqué de ser soldado. Preguntémonos eso, ¿por qué de ser soldado, hermanos? Ya en la introducción lo vimos. La respuesta es muy fácil, porque hay una guerra. Y aquí vamos a ir haciéndonos unas preguntas. La pregunta número 1, si quieren apuntarla, es: ¿dónde se originó esa guerra? ¿O dónde inició la guerra? ¿Entre quiénes hay guerra? ¿En qué consiste una victoria en esa guerra? ¿En qué consiste una derrota en esa guerra? Vamos entendiendo, queridos hermanos, que el creyente que es llamado y es reclutado a una iglesia verdadera, va a entrar en un conflicto, va a entrar en una guerra que no conocía que existía.
Porque nosotros militábamos en el ejército del mal, queridos hermanos. Nosotros militábamos en ese ejército, nos deleitábamos. No había una lucha en contra de lo que sentíamos, de los placeres, de las concupiscencias, del pecado. No había una lucha. Entonces, hermanos, ¿por qué de ser soldado? Pues, repito, porque hay una guerra. Y la pregunta es, ¿dónde se originó esta guerra? Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, capítulo 14. Vamos a darle lectura a 2 textos, a 3 textos, y posteriormente vamos a viajar al libro de Ezequiel, pero vamos a darle lectura primero al libro de Isaías, capítulo 14, dice el texto 12. Hermanos, estamos en el libro de Isaías, capítulo 14, texto 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Subrayemos esto que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Me acompañan al libro de Ezequiel, hermanos, por favor, más adelante? Ezequiel capítulo 28. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Texto 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hermanos, ante la omnisciencia de Dios, la revelación de Satanás es una declaratoria de guerra. Dios tenía su creación, Dios permite que surja el pecado infecta el corazón de este hermoso ángel y lo convierte en Satanás, igual a la tercera parte de los ángeles, los convierte en demonios. Recuerden que el pecado tuerce, el pecado te convierte en el lado opuesto. Estamos viendo dónde se originó. Y en la tierra, hermanos, el pecado utilizando a Satanás infecta a Eva y por consiguiente infecta a Adán. Y todos los que son infectados con el poder maldito del pecado se vuelven enemigos de Dios. Ahora pregunta aquí, hermanos, ¿quién es el supremo general del mal? ¿Quién es el supremo general del ejército de las tinieblas? ¿Quién es? ¿Ustedes quién creen que es? ¿Satanás? Exactamente. El pecado es el supremo general del mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos mata Satanás? ¿Cómo mata Satanás a la humanidad? Haciéndola pecar. Satanás es simplemente un capitán, por decirlo así, del ejército del pecado. Satanás es el primer esclavo del pecado. El pecado convirtió al hermoso lucero en el diablo. El pecado convirtió al hombre perfecto en un pecador. El pecado hace, queridos hermanos, que todos los seres humanos sean enemigos de Dios. Por eso, hermanos, las personas allá afuera se rebelan en contra de Dios, aborrecen a Dios, odian a Dios, insultan a Dios. ¿Qué es un ateo, hermanos? Un aborrecedor de Dios. Un ateo simplemente dice que no existe Dios, aborrece a Dios. El problema del ateo es que cuando está en aflicción, ¿a quién clama? Y tarde que temprano ese ateo, su alma va a clamar a su creador, tarde que temprano, ¿no? Entonces,
Hermanos, ¿qué son las religiones? Vemos que hay una enemistad entre Dios eterno y el ser humano a causa del poder maldito del pecado, del general supremo del pecado. El pecado ha infectado a toda la humanidad y la humanidad ha creado religiones, la humanidad ha creado sectas. ¿Qué son las religiones? Son deformaciones de Dios. ¿Qué son las filosofías? Torceduras de Dios. Es una guerra, hermanos, pero vamos entendiendo que es a causa del general supremo, es llamado el poder maldito del pecado. Y yo les recalco esto mucho, hermanos, porque algunas personas podrían pensar que el general supremo del ejército del mal es Satanás, y no, Satanás es el primer esclavo del pecado. Leímos los textos en Isaías y en Ezequiel donde el pecado infecta el corazón del demonio, el corazón en ese momento del ángel hermoso llamado Lucero. ¿Y qué hace? Se revela, dice que él quería ser como el Altísimo, ¿no? Dice, y subiré al trono, yo quiero ser como él. Ya está infectado en ese momento, es esclavo. La pregunta es, ¿Satanás es esclavo del pecado? Sí, es el primer. No es el jefe de las fuerzas armadas del mal. ¿Eso sí nos queda claro? Segundo punto, segunda pregunta que mencionamos. ¿Entre quiénes hay guerra? Vamos entendiendo a eso nos estamos dirigiendo. ¿Entre quiénes hay guerra, hermanos? La guerra es entre Dios y el pecado. Acompáñenme a Génesis 3, capítulo 15. La palabra de Dios dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, este texto es, en verdad, cuando lo estaba estudiando, es sublime. Dios previniendo que se iba a reproducir en Eva una descendencia que tenía hijos, ejércitos del mal, y por la gracia de Dios también hijos elegidos. Lo podemos ver en Caín y en Abel. Caín es la descendencia del pecado, esclavo del diablo, y esclavo como el diablo del pecado, y Abel elegido por gracia, que es la descendencia de Dios. Por eso dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, tu descendencia, y la descendencia suya. Y luego dice, esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios sabía en su omnisciencia que a través de las generaciones vendría una victoria sobre una descendencia a la otra. ¿Qué estoy diciendo? Dice, te heriré en el calcañar, una herida en la parte inferior del talón, dolorosa pero no mortal. Y luego dice, te heriré en la cabeza, una herida mortal. La muerte de los tres enemigos más poderosos del ser humano. En un solo texto vemos el Evangelio, la declaración de la guerra y la victoria sobre esa guerra en la cruz del Calvario. Por eso dice Colosenses, capítulo 2, texto 15. Acompáñenme a leer ese texto. No los voy a hacer viajar mucho, pero ese texto sí, para que veamos lo que estamos diciendo. ¿Entre quién es guerra? Ya entendemos que entre Dios y el pecado. ¿En qué momento se declaró la guerra? Ya vimos el texto. Vemos que en la cruz del Calvario, en la cruz, en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, se da la victoria sobre los tres enemigos más poderosos. Dice, Colosenses, capítulo 2, texto 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El soldado cristiano, hermanos, está peleando una guerra, tengo que decirlo así, una guerra que ya fue ganada en la cruz del Calvario, donde nuestro supremo general ya venció al poder maldito del pecado, ya venció a Satanás y venció a la muerte con su resurrección. Por consiguiente, hermanos, la guerra ya fue ganada por nuestro supremo general. Y dirán ustedes, entonces, ¿qué caso tiene que peleemos, no? Hermanos, es un honor
ser soldados de Dios. La guerra es de Dios, pero es un honor ser su soldado. Podemos ver más textos aquí, no los vamos a leer, si quieren apuntarlos, acerca de la victoria de esa guerra. 1 Corintios 15:57, 2 de Timoteo capítulo 1, texto 10, Isaías 25:8, Oseas 13:14, oh muerte, yo seré tu muerte. 1 de Corintios 15:24 al 26, Apocalipsis capítulo 1, texto 18. Por eso, hermanos, para el soldado creyente, dice Romanos 6:14, que el pecado ya no se enseñorea del soldado cristiano. El pecado ya no se enseñorea, dice Romanos 6:14. Santiago 4:7 dice que si el soldado cristiano resiste al diablo, huirá. ¿Y qué va a pasar con el soldado cristiano después de que muera? La muerte ya no puede hacer nada sobre él. La muerte simplemente, esa separación lo va a entregar, o lo va a llevar, o lo va a dirigir en frente del Supremo General Celestial. Tercer punto, hermanos, ¿en qué consiste una victoria del soldado? ¿En qué consiste una victoria del soldado cristiano? Si ya entendimos, queridos hermanos, que el mundo sin Cristo, el mundo sin Dios, milita en el ejército contrario, en el ejército de tinieblas, en el ejército del mal, ¿en qué creen ustedes que consiste una victoria para un soldado cristiano? Si todos allá afuera, inclusive nuestros familiares más queridos, están militando en ese ejército, bueno, hermanos, pues una victoria de un soldado cristiano consiste en la exaltación de la verdad, la predicación de la verdad, en el anuncio de la verdad, en la extensión de la verdad, en la glorificación a su general supremo, en la glorificación a Cristo. Hermanos, el objetivo de la guerra espiritual no es que tú destruyas a Satanás y a sus potestades. Tú no puedes. Yo no puedo hacer eso. Él ya está sentenciado, ¿no? Apocalipsis 20:10. Él ya sabe lo que le espera. El objetivo del soldado cristiano entonces es rescatar a aquellos prisioneros de guerra, de rescatar a aquellos prisioneros que están siendo esclavizados por el ejército contrario, por el ejército de tinieblas, por el ejército de maldad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a convencerlos? Nosotros no podemos, ya lo sabemos, pero dice 1 Corintios 1:21 que a Dios le plació salvarlos y salvarnos por medio de la predicación, por la locura de la predicación. Romanos 1:16, porque el evangelio es poder. Ahí está nuestra arma más poderosa, hermanos. El evangelio es poder de salvación para aquellos que creen. Por medio de la predicación de la verdad, por medio de la palabra de Dios, esas son victorias. El llevar el evangelio, el dar estudios a personas, el compartir, el conocer las doctrinas, las armas. ¿Cómo vamos a ir a compartirle a un testigo de Jehová con resorteras? Nos va a envolver el testigo de Jehová y nos va a adoctrinar a su mala enseñanza. Tenemos que ir bien preparados con esas armas que gracias a Dios y a los hermanos que han subido al púlpito, a los hermanos que nos han dado estudios, hemos estado estudiando esas armas, aprendiendo de esas armas, sabiendo llevar esas armas. No vamos a ir con resorteras, hermanos. Hermano, hermana, a todos los que estamos aquí, a ti y a mí, un soldado nos compartió el evangelio. A ti y a mí, un soldado nos compartió el evangelio, porque tú y yo éramos prisioneros de guerra, éramos esclavos del ejército de Satanás, ¿no?
Juan 8:34, el que comete pecado, esclavo del pecado es. ¿Cómo ven esa victoria, hermanos? Es sorprendente, ¿no? Que una victoria para el soldado cristiano es la exaltación de la verdad, es la predicación de la verdad, el anuncio de la verdad, la extensión de la verdad, la glorificación a su supremo general. La pregunta aquí que nos tenemos que hacer, queridos hermanos, es, ¿qué tanto nosotros tenemos de soldado? ¿Nos hemos comprometido? Ahorita vamos a hablar más adelante de que muchas veces ya no lo hacemos, muchas veces ya no le compartimos a nuestro familiar. Yo soy el primer cobarde, mis queridos hermanos. Tengo una familiar que ya no le comparto porque sé que me va a batear y me convierto en un cobarde. ¿Qué tanto estamos comprometidos, hermanos? ¿Qué tanto de soldados tenemos? Recuerden que a ti y a mí, un soldado de Cristo, nos compartió el Evangelio y nos alistó en esta tropa en la que estamos. Otra victoria del soldado, hermanos, es decirle que no al pecado. Otra victoria del soldado cristiano es decirle que no al pecado que aún mora en él. Hay un remanente de pecado, hermanos, que mora en nosotros. Y otra victoria es decirle no. Lo que vimos en series pasadas en el libro de Gálatas 5:16, ¿no? Andar en el espíritu y no en la carne. Porque vamos a ver más adelante, seguramente con algunos hermanos, que el soldado cristiano también muestra todos los frutos del espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza. Ahora el soldado cristiano puede decirle que no a la carne. El soldado cristiano ya puede decirle que no a las concupiscencias de su carne, al mundo, a su viejo hombre, que, hermanos, también pertenecen al ejército contrario. El mundo, la carne y tu viejo hombre, que todavía no está muerto, ahí está, todavía quiere salir de repente. Ellos pertenecen al ejército contrario, al ejército de tinieblas. Cuarto punto, hermanos, ¿en qué consiste una derrota del soldado? Si ya vimos cuál es una victoria para el soldado cristiano, ¿en qué consiste una derrota para el creyente, para el soldado cristiano? Y recuerden que estamos a lo mejor yendo muy rápido porque esto es un panorama general, no estamos profundizando. Una derrota para el soldado cristiano, hermanos, es no pelear por su general supremo, en permitir que seres amados del soldado caigan en las manos del enemigo, en no querer rescatar a tus seres amados del ejército enemigo, en permitir que se sigan extendiendo falsas enseñanzas. Y lo peor aún, hermanos, otra derrota para el cristiano es que tú puedas hacerte partícipe de esas falsas enseñanzas. Nosotros como soldados creyentes ya no podemos hacernos partícipes. Oye, ¿qué te va a pasar si vas a la iglesia? Ven, así si quieres que yo vaya a tu iglesia, tú ven a misa. No, porque tenemos convicciones. El soldado cristiano ya tiene convicciones. No es que seamos religiosos, pero no podemos ya hacernos partícipes en algo que sabemos que es milicia del ejército contrario, queridos hermanos. Otra derrota para el creyente es, volvemos a lo mismo, caer en una religión, caer en la mentira, dejar que nuestros familiares sigan en esas enseñanzas. Y si es así, hermanos, puras derrotas, va a haber derrotas con nuestros hijos, va a haber derrotas en nuestra vida espiritual, va a haber derrotas hasta en nuestra paz emocional y puros ejércitos derrotados. Y hermanos, repito, muchas veces así somos, al menos yo. Ya no compartimos el evangelio para que no se enojen. Somos cobardes. Y en un soldado, hermanos, en un soldado no cabe la cobardía. En un soldado no cabe la cobardía. Esa es una derrota para el cristiano. Otra derrota es
caer en pecado, coquetear con el enemigo, porque nosotros podemos decir como soldados, yo ya no caigo, ya gracias a Dios me libró y puedo tener llamadas por teléfono con alguna persona que sé que no debo de tener, puedo a lo mejor tomarme una cerveza y decir, pues nada más es una. Estamos coqueteando con el ejército, el cual nos tenía esclavizados. Imaginen ustedes, un ejemplo, como ilustración, un marín de los Estados Unidos, esos soldados aguerridos que están extremadamente capacitados en climas extremos, en terrenos extremos, está en plena guerra con un ejército ruso. ¿Cómo va a estar el marín de los Estados Unidos platicando con el soldado ruso? ¿Jugando a las cartas? No va a estar coqueteando. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Dónde estaba el rey David cuando su ejército estaba peleando? ¿Coqueteando con el pecado? ¿Y qué pasó? ¿Cayó? Adulteró, queridos hermanos, y su adulterio lo llevó a un pecado más extremo. Y fue un coquete, nada más echó un taco de ojo, ¿no? Como dicen por ahí. Coqueteó con el pecado. Esas son derrotas para un soldado. En enredarse nuevamente en el mundo. Y quizás, si se enreda otra vez en el mundo, nunca fue soldado, hermanos. Dice nuestro texto base en 2 de Timoteo capítulo 2, texto 4, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nosotros como creyentes ya no podemos enredarnos en los negocios de la vida. ¿Qué dice Romanos 8:13, hermanos? Hacer morir las obras de la carne. El soldado debe de hacer morir su carne, sus concupiscencias, sus deseos, sus deleites, sus pasiones, todo lo que aparentemente, dicen ustedes, o podemos pensar, no nos va a alejar de Dios. Sí nos va a alejar de Dios si coqueteamos. Lo decíamos con David, nada más vio a una mujer desnuda. ¿Y en qué terminó? Colosenses 3, capítulo 5, al texto 17, también dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y hermanos, sabemos que hay soldados, porque ustedes dirán, y hermano, usted no puede caer. Para empezar, yo espero ser un soldado, hermanos. Con esta predicación, Dios te vuelve a mostrar que no estás haciendo las cosas como deberías de hacerlas. Pero sí, hermanos, todos podemos caer. Un hermano verdadero, un soldado verdadero puede caer en el pecado. Pero ¿qué dice Santiago 5, 19 al texto 20? El que haga volver, el que vaya y busque a un hermano. Es como si, aquí me recuerda un título, perdón por utilizar títulos de películas, pero salvando al soldado Ryan. Ese soldado, ¿qué pasó? ¿No? Podemos ilustrarlo así. Si un hermano verdadero cae en un pecado, ¿cuál es el deber del soldado cristiano? Ir y salvar, ir y buscar, mostrar amor con ese soldado. Por eso, rescatando al soldado Brian, el problema es que puede haber hermanos en muchas iglesias que en vez de hacer eso van a decir, fusila al soldado Brian, ¿no? Por eso, hermanos, veremos que el soldado cristiano tiene 3 elementos fundamentales, porque algunos en muchas iglesias pueden creerse soldados, pero no lo son. Y a lo mejor otros que sí lo son, a lo mejor están en un proceso de reclutamiento. Y puede ser que en el momento de la primera batalla, en el momento que venga la primera aflicción, ¿qué pasa con un soldado que no tiene experiencia? Con un soldado que lo acaban de alistar al ejército, que no sabe utilizar un arma. En el momento de la primera batalla, ¿qué va a hacer, hermanos? Se va a esconder y va a ir a correr. Así puede haber soldados en las iglesias que en el momento de la primera batalla digan, esto no es para mí, y se da la vuelta y se va. No, hermanos. Otros soldados también pueden contagiar de pánico a otros soldados.
Otros soldados también van a poder mostrar, vamos a ver soldados que van a poder mostrar un físico como el de Arnold Schwarzenegger, pero espiritualmente van a estar como Tuntún, ¿no? Enanitos, o podemos estar así, hermanos. Por eso, los 3 elementos fundamentales de un verdadero soldado es, número 1, hermanos, que obedece órdenes. Un elemento de un soldado es que obedece órdenes, está sujeto a su superior inmediato. Otro elemento o característica de un soldado, hermanos, es que trabaja en equipo. ¿Qué soldado ustedes han visto que pelea solo una batalla? Un soldado tiene que trabajar en equipo. Ningún soldado pelea solo. Todos pelean con su tropa, todos pelean con sus compañeros, todos pelean en equipo. Porque cabe señalar, hermanos, que Dios ha estipulado un perfecto orden. Hay un orden diseñado por Dios para todo, inclusive para este tema, para el ejército, para sus soldados. ¿De dónde creen ustedes que los ejércitos han sacado esta organización estratégica? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y a forma de ilustración, yo creo que es bueno, no lo iba a hacer, pero a forma de ilustración les voy a poner el orden. Vamos entendiendo los elementos de un soldado. Obedece órdenes, está sujeto a su superior inmediato, trabaja en equipo, hay un perfecto orden para cada soldado. Los rangos, en este caso investigué de nuestro ejército, de nuestro querido México. Bueno, estos son los rangos, hermanos, que hay en un ejército. En este caso tomé como ilustración el ejército de nuestro país, empezando desde soldado, los soldados que decíamos que a lo mejor han sido alistados, han sido reclutados por primera vez en el momento de una bomba, pues estos primeros soldados no tienen todavía la madurez. Luego sigue un cabo, luego vemos que sigue un sargento segundo, luego sigue un sargento primero, arriba sigue un subteniente, luego sigue un teniente, luego sigue un capitán segundo, luego sigue un capitán primero, luego sigue un mayor, luego sigue un teniente coronel, luego viene un coronel, luego sigue un general brigadier. El rango más alto en esta lista es el general supremo de las Fuerzas Armadas. En este caso, en la iglesia, queridos hermanos, ¿quién sería el general supremo de las Fuerzas Armadas? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el general supremo de las Fuerzas Armadas. Y aquí no es porque haya cargos en la iglesia, no quiero que vayan a malinterpretar esto. Son rangos simplemente del ejército, queridos hermanos. Esa forma de ilustración, ya desarrollamos un poco el tema, estamos ilustrando. Y vamos a ver que estos rangos, hermanos, también se dividen en grupos, ya no lo vamos a contar. Hay una tropa, la tropa se divide también en batallones, en jefes, en generales, todo tiene un orden, pero todos son un cuerpo, un ejército o una unidad militar que actúan juntos. Grabémonos esa palabra, actúan juntos, todos bajo un mismo mando. El mando del general supremo, porque si este soldado recibe una orden, ¿de dónde creen que viene esta orden? ¿Del cabo o del sargento primero? Esa orden viene directamente del general supremo. Repito, un ejército está bien organizado y bien estipulado. Una tropa, hermanos, o escuadrilla militar se compone de 4 soldados. Un escuadrón se compone de 8 a 15 soldados. Un pelotón de 8 a 55 soldados. Una sección de 90 soldados. Un batallón de 400 a 1300 soldados. Una brigada son 3 batallones, es decir, 3600 soldados. Y hay más. Vamos a saltar ese punto. Pero lo que queremos resaltar, hermanos, es que todo ejército tiene un orden y cada uno de los soldados tiene un orden. Lo mismo tiene que pasar en la iglesia.
Hay secciones de más brigadas donde pueden ser hasta 15,000 soldados, hermanos, y cada uno de ellos son ordenados y están sometidos a las órdenes de su teniente, de su capitán, porque la orden viene del Supremo General. Porque, hermanos, imaginemos a un soldado que está desobedeciendo órdenes, apelando órdenes, oponiéndose a las órdenes, siempre renegando las órdenes y peleando en contra de su superior, o inclusive atacando a su propio ejército. Y si este fuera el caso, hermanos, lo que este soldado no ha entendido es que no se rebela con su primer superior, sino directamente se rebela contra el comandante supremo. Por eso, repito, hermanos, la iglesia es el centro de capacitación militar. Las armas, vamos a ir viendo que son doctrinas. Hay granadas, hay ametralladoras, hay bombas que destruyen, pero todas son doctrinas. ¿Qué destruyen? La mentira. Destruyen la mentira opositora, porque también a lo largo de la serie vamos a ver que hay alianzas enemigas, hermanos, contra el creyente, contra el soldado cristiano. Hay alianzas del viejo hombre con el mundo, hay alianzas de la carne con Satanás y el pecado. El pecado levanta alianzas. ¿Qué hizo cuando sentenciaron a nuestro Señor Jesucristo? No se hablaba a Pilatos y no se hablaba a Herodes. No se hablaban. Pero en el juicio, en ese ruin juicio, estos dos enemigos se hicieron amigos y levantaron una alianza en contra de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera el pecado, queridos hermanos, el pecado levanta alianzas con el viejo hombre, con Satanás, con el mundo, para derribar al soldado cristiano. Hermanos, y vamos a ver que cada soldado de la Biblia utilizó armas, estas armas que son para pelear y para atacar a los opositores. Porque también cada uno de estos soldados que vamos a ir viendo, de hecho no sé cuáles son los que se van a ver, hermanos, pero la forma de ilustración, creo que Noé fue un soldado. Noé encontró oposición, Noé encontró burlas, y la pregunta es, ¿Noé siguió obedeciendo a su general o fue un desertor? José el soñador, yo creo que fue un soldado. ¿Obedeció a su general? ¿Encontró oposición? Sus hermanos lo vendieron. Es más, lo querían matar. Moisés, ¿qué clase de opositor encontró Moisés? Nada más y nada menos que Faraón. El pecado levanta opositores, queridos hermanos. Josué, otro siervo que terminó siendo un capitán de un ejército de más de 40,000 hombres. Caleb, el soldado David, vimos que tuvo derrotas, pero fue restaurado en su puesto. Nehemías no encontró un Sanbalat, a un Tobías, a un Gesem, que se opusieron. El enemigo, el pecado va a levantar siempre opositores en contra del soldado cristiano, hermanos. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento encontró oposición, le cortaron la cabeza. El apóstol Pablo, Bernabé, Timoteo, todos ellos, hermanos, usaron armas que se les dio como a ti y a mí por gracia, por el Supremo General de las Fuerzas Armadas. Y hermanos, cada uno de estos soldados peleó, no estuvo en el campamento de confort. Cada uno de estos soldados tenía, hermanos, el compromiso, la lealtad, el amor, la firmeza de pelear por su general supremo. No estuvo en una zona de confort. Y hermanos, recordemos que la verdad siempre va a estar en contra de la mentira. Me estoy dirigiendo al final. La verdad siempre va a estar en contra de la mentira en guerra. La luz y las tinieblas, la santidad y el pecado. Entonces, hermanos, si ya somos soldados,
tenemos que entender esto. Si ya estamos alistados, queridos hermanos, en el ejército de Dios, la guerra no es contra nosotros mismos. La guerra no es contra nosotros mismos. ¿O ustedes creen que sí? La guerra es en contra del pecado, en contra de Satanás y sus mentiras. La guerra es en contra de la mentira, en contra del mundo que se opone a Dios. Como algún momento tú y yo, querido hermano, nos opusimos. Entendemos entonces rápidamente lo que vimos, queridos hermanos, que es un soldado, es un estratega que pelea en un ejército. Entendimos dónde inició esa guerra, dónde se originó. El pecado infectó el corazón de Satanás. Entre quienes hay guerra, Dios le declara la guerra al pecado. La guerra es entre Dios y el pecado, una guerra que ya vimos en Génesis 3:15, que ya fue ganada en la gloriosa cruz del Calvario por nuestro Supremo General. Ahora, algo que ya no tenemos quizás el tiempo, hermanos. En una guerra el Supremo General nada más da órdenes. Y en esta guerra nuestro Supremo General pelea por nosotros. Si tú le puedes decir ahora que no al pecado, si tú tienes ciertas victorias sobre el pecado, es porque Él, el Supremo General, el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, que es uno mismo, mora en ti. Si tienes fortaleza, hermano, si tienes amor, si tienes gozo, es porque Cristo, tu Supremo General, mora en ti y no te va a dejar solo. Hermanos, nosotros estábamos en estos textos donde éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10, Colosenses 1:21. Nosotros en otro tiempo éramos enemigos y el Supremo General, el Señor Jesucristo, vino por ti a alistarte en el ejército de Dios. Y lo peor, y lo tengo que decir así, es que yo ni quería, ¿no? Me compartían del evangelio, me invitaban al centro de capacitación militar, la iglesia, y yo decía, yo estoy bien siendo esclavo del ejército de Satanás, pero por gracia, queridos hermanos, por gracia es que estamos aquí, por gracia es que tenemos un lugar en estas filas. ¿Qué tipo de soldados somos, hermanos? Realmente tenemos que meditar eso. ¿Somos soldados? ¿Y qué tipo de soldados somos? Y si ya estamos alistados, y si no estamos alistados, lo peor es, y si no estamos alistados, tenemos que rogar y suplicar, queridos hermanos, a nuestro Señor Jesucristo que nos otorgue la fe. Corramos al Supremo General de las fuerzas celestiales en arrepentimiento, humillémonos, pidamos perdón por todo lo que nosotros podamos andar cargando. Acompáñenme ya para despedirnos al texto base, 2 de Timoteo. Tú pues, hijo mío, para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si hoy estamos aquí, hermanos, alistados en este ejército de Dios, demos gracias a Dios, queridos hermanos, porque no merecíamos estar aquí, no merecíamos ser alistados a este ejército del Dios Todopoderoso. Bendito Señor y Padre nuestro, te doy las infinitas gracias, querido Padre, porque a través de tu palabra, Señor, a través de tu bendita Biblia, entendemos que nosotros pertenecíamos al ejército de las tinieblas, Señor, y tú, inentendiblemente, amado Padre, has volteado a mirarnos, Señor, has volteado a tenernos aquí. Te doy las gracias, Padre Santo, por los soldados que militan en esta iglesia, Señor, que tú quieras hacerlos más comprometidos, Padre Santo, contigo, Señor, que entendamos cada uno de mis hermanos y de mí, Señor, que la guerra no es entre nosotros, bendito Padre,
que tú nos has alistado a pelear en contra del maldito poder del pecado, Señor, en contra de la mentira, exaltando tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser buenos soldados, Señor, con esta larga serie que pedimos tu bendición, Señor, que sea de edificación a nuestras vidas, a las personas que nos escuchan, que también puedan ellos entender, Señor. Abre sus oídos espirituales con esta poderosísima arma de destrucción masiva que es tu palabra, Señor. Tu palabra es el arma más poderosa en este mundo caído, Señor. Esa arma que si dispara, Señor, da vida a los muertos. Te agradezco, Padre Santo, por la vida de mis hermanos. Te agradezco por este lugar de reunión. Te agradezco por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te doy las infinitas gracias en el sublime y majestuoso nombre de nuestro General Supremo, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.